Estamos en estas charlas de hotel aquí en el Nirvana, recibiendo hoy con mucho gusto a Marcelo da Costa Porto. Y ahora pensando, Marcelo, primero, muchas gracias por tu gentileza, por estos minutos aquí. No, gracias a vos por la invitación. Además, es casi que no se puede decir que no. En este entorno maravilloso, un hotel fantástico, así que no, gracias a vos. Un entorno maravilloso que cumple 80 años 80. El año que viene y que seguramente tuvo en su momento toda esa cuestión vigorosa del emprendedurismo. Tal vez no se mencionaba en estos términos, pero cuánto de actitud emprendedora habrá habido en aquellos que imaginaron y soñaron con esto que es extraordinario. Aún pasan los años, ¿no? ¿Ese es el secreto? ¿Que tu idea sea sostenible en el tiempo, por ejemplo? Sí, en parte sí. El asunto es lo dificultoso que puede llegar a ser empezar, ¿no? Claro. En ese empezar es muy importante que tengas esa motivación correcta. Es muy difícil decir si evaluar esa motivación, más allá de que puede ser que hay test, etcétera, pero al final de cuentas esa motivación se va a poner a prueba a medida que vayas avanzando. Van a haber obstáculos, dificultades, dudas, miedos, y ahí la motivación va a ser como un factor clave para continuar. Voy a repasar algunos aspectos del currículum de Marcelo. Nació en Montevideo en el año 75, en octubre del 75. Es licenciado en Administración, contador egresado de la Facultad de Ciencias Económicas. Tiene un máster en Dirección Estratégica de la Universidad Europea del Atlántico. Forma parte de la primera generación de egresados en Uruguay del programa de gestión de la Universidad Ort de España, con algunos certificados. Después voy a decir algunas otras actividades que ha cumplido. ¿Por qué en un momento entendiste que era muy bueno estimular el emprendedurismo? Y de hecho hay preguntas cantadas, Marcelo, discúlpame que no soy muy original, pero eso de ser emprendedor se nace, se hace. ¿Cuándo te vino esa beta, esa inquietud por este tema? Sí, empezó un poquito antes de también darle nombre a esto, ¿no? Desde hace mucho tiempo había visto que en Uruguay, luego cuando tuve la oportunidad de viajar por otros países por tema de trabajo haciendo consultorías y capacitaciones, llegué al límite de la ansiedad de ver cómo en Latinoamérica, en nuestros países, no estábamos aprovechando herramientas que quizás en otros países desarrollados sí estaban. Y cuando las incorporábamos, son herramientas de management, gerencia, etcétera, pero que no las hacemos latinoamericanas. Las incorporamos sin más, y excepto los que son grandes empresas, corporaciones que ya tienen esa cultura incorporada, esas herramientas terminan no formando parte del día a día de las empresas. Y eso hace que enseguida me di cuenta de que hacía falta traducir a un modo más sencillo estas herramientas. Ajá. Y que se pudieran incorporar. Algo a medida, digamos. Muy a nuestro estilo, sí. Un caso muy concreto. En otros países hablas de indicadores y objetivos. Bueno, vamos a ir todos alineados a este lugar. Y en Latinoamérica somos un poco distintos, ¿no? El latino tenemos nuestras ¿Y por qué cosas, ¿no? tendríamos que ir por ahí, sí, ¿no? Sí. Y si vamos por este otro lado, empezamos con estas cuestiones que chocan con esas metodologías y que en realidad, en el fondo, esas metodologías buscan lo mismo, es que vos puedas internalizar en tu cultura una forma de hacer las cosas distintas. Y un poco el libro busca eso, ¿no? Traer herramientas que de un modo muy sencillo, cercano, ameno, puedas incorporar en tus ideas de emprender o de cualquier cambio que puedas llevar adelante de una forma práctica. Bueno, quiero recomendar especialmente Creer, Crear, Construir, Lidera tu propio camino, de Marcelo da Costa Porto. Una buena lectura, por ejemplo, estando aquí en el Nirvana. Imagínate que tal vez te vayas de esta estadía en el hotel pensando en proyectos. El asunto es ese, todos tenemos como la tendencia a creer que nuestra idea es la mejor y que va a funcionar. Lo que de pronto no sabemos es que probablemente, porque además la estadística es en ese sentido muy dura, probablemente haya como muchos procesos de fracaso previos. Sí, y de hecho también es una frase bastante utilizada, esto de que no hay fracasos sino oportunidades para aprender. Claro. Pero en realidad si realmente lo puedes llevar a la práctica es algo muy interesante, ¿no? Y de hecho, el quien emprende algo nuevo, sea un cambio grande en su vida, o un proyecto, o un emprendimiento, o una nueva línea de negocios en una empresa en la que formas parte hoy, es súper importante saber de que lo que vas a hacer son ciertos pasos que te vas a determinar, pero que seguramente de esos 5 pasos hay 3 que no van a funcionar. Ajá. Ahí la motivación entra a jugar de nuevo,
pero hay que no estar tan, digamos, enamorado. Nosotros utilizamos mucho esto de no estar enamorado. Enamorarse de tu idea. Cuando estás enamorado, todo te parece color de rosas, maravilloso, no ves ningún defecto, de hecho no querés escuchar a nadie que te quiere decir algo. Y un poco es empezar a abrir eso y poder hacer un equilibrio, ¿no? Entre tu motivación, pero también la apertura de, por ejemplo, escuchar consejos de otros, que alguien te ponga en tela de juicio, que puedas compartir tu idea y ver si hay alguna opinión un poco distinta. Eso también te va a ayudar a madurar mucho más la idea y por qué no mejorarla, ¿no? He aprendido a escuchar con atención a Marcelo en este tiempo y debo reconocer que fuiste poniendo foco sobre aquellas cuestiones que efectivamente nos llaman a reflexionar sobre el emprendedurismo. No es que se haya banalizado el término, pero hay una sensación de que todos podemos emprender, ¿eh? Parece que la solución a todos nuestros males, si quedamos sin trabajo o si queremos divertirnos con nuestra propia empresa, es emprender. Y no es así. De hecho, no es así. Y se ha analizado el término tanto que hasta podemos decir que todo es emprender. Claro, ¿no? claro. Hay varios aspectos. Hay una leve confusión muchas veces cuando escuchamos a veces feria de emprendedores. A ver, me interesa eso. Y ahí está mucho más vinculado en ocasiones a un tipo de emprendedor que es el microemprendedor o incluso al artesano, que es un tipo de emprendimiento. Pero uno también emprende cuando quiere poner una importadora, cuando quiere instalar una fábrica, cuando quiere empezar una nueva línea de aceites. Ahí también estás emprendiendo, ¿no? Y por otro lado también el concepto se ha analizado en el sentido de que no es la solución a todos los problemas. De hecho, la crisis generada por la pandemia hizo que empezaran a emerger emprendimientos casi que todos los días, muchísimos, y no todos ellos han tenido éxitos, y básicamente es porque empezar puede ser que sea muy tentador, pero de nuevo, ¿lo estás haciendo para qué? ¿Para divertirte? ¿Para no tener un jefe que te diga, para poder ser tu propio jefe? En parte sí, pero los desafíos son distintos, ¿no? Sí, tal vez hay un concepto muy asociado al emprendedurismo en serio, y es que es tu primera conexión con el futuro. O sea, tenés que tener muy claro hacia dónde querés llegar, porque de pronto, si no estás en esa lógica, vas camino a la derrota. Con todo respeto y con todo cariño, además, por aquellas personas que empezaron a diseñar tapabocas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que se sentían emprendedores y estaba muy bien, y de pronto les podría haber resuelto un tema muy puntual. Pero claramente eso no era emprender. Eso era intentar algo. A ver, explícame un poco eso quizás haya sido también con todo el mayor de los respetos, una reacción automática. Y a mí un poco en el libro también planteo, ¿no? De que es importante tener una claridad, aunque sea nebulosa, del lugar al que querés llegar. Claro. Hacer un ejercicio de reflexión, de proyección, incluso de una posible abstracción y poder determinar ese futuro, ¿cómo es? De la empresa, emprendimiento, cambio que estás planteándote ahora. ¿Qué hay? ¿Cómo se siente? ¿Con quién estás? ¿Es tecnológico? ¿Estás en Uruguay? ¿Funciona como? Cuando uno hace ese tipo de ejercicios que implican muchísima reflexión, ahora voy a hacer un pequeño punto sobre eso, muchas veces te lleva a lugares donde la decisión es tan clara de que o vas por el buen camino o no, y es mucho más importante esa visión de futuro que el modelo que te puedas hacer de tu diagnóstico actual. Y de hecho esto de la reflexión y la acción, ¿no? Hay otra cuestión que muchas veces se banaliza con el emprendedor, que es esa idea de que es el emprendedor el que camina, se da contra la pared, se cae, se levanta nuevamente y sigue. En parte sí, pero hay que incorporar a esa ecuación una cuestión de reflexión. En algún momento de la semana, del mes, todo emprendedor tiene que ser capaz de decir, ok, paro, ¿voy por el camino correcto? Claro. Es lo que me estoy imaginando. Lo que estoy haciendo ahora tiene sentido con lo que me imaginé. Entonces, acción, pero con reflexión. Tampoco solo la reflexión, porque serías un soñador y no ejecutarías nunca. Claro. Esa combinación es importante. Me encantó el concepto ese que manejás en el libro, además, que es el emprendedor como generador de caos. ¿De qué se trata eso? Bueno, un poco el juego de palabras de creer, crear, construir. Ese crear tiene mucho que ver con crear el caos. En el mundo del management, las empresas en general, ahora lo están flexibilizando bastante, pero siempre hay una tendencia a querer controlarlo todo. Para eso hacemos proyecciones de futuro, escenarios diversos, con distintas probabilidades, análisis estadísticos, un montón de herramientas que tienden a querer hacer predecible lo impredecible. El emprendedor tiene la ventaja de que es muy flexible por definición, porque no tiene ni grandes estructuras, puede rápidamente hacer un viraje y hacer un cambio.
Y un poco la invitación en los inicios de esta aventura de investigar y difundir estas metodologías, siempre tenemos que abrazar al futuro y la incertidumbre. Claro. Ahora estamos un poco más, y estoy como invitando a que generemos desordenar un poco. En ese desorden sí. hay mucha creatividad, hay mucha innovación y muchas veces están las respuestas a esas dificultades que nos vamos a encontrar a medida que vayamos avanzando en el camino. Entonces generar ese caos, que para muchos puede ser incómodo, puede ser diferencial para aquellos que saben moverse más ágilmente, claro. que deberían ser así nuestros emprendedores. Después, por ejemplo, me ha pasado de ir a algunas unidades universitarias donde hay chiquilines creando, ¿no? Y basta ingresar a una de estas incubadoras para que se te contagie el entusiasmo. Vos decís, no puedo creer estos chiquilines con esa capacidad extraordinaria que tienen, y en lo que están pensando es en solucionar problemas. Exacto. Porque gran parte del emprendedurismo tiene que ver con esa concepción de solucionar problemas. Exacto. Y es así. Es así. De hecho, cuando vas a cualquier entidad que te quiera financiar, apoyar, incubar, te van a preguntar, ¿y cuál es el problema querés resolver? Exactamente. El asunto es que con el problema que vas a resolver muchas veces puede ser que ese problema no sea tan evidente. Puede ser que haya problemas como el del tapabocas en su momento, que es una solución, pero muchos de nosotros no nos imaginábamos que hoy es cotidiano pedir comida con una aplicación telefónica. Sí. O con el mismo teléfono pedir un vehículo. Sí. O necesitar a alguien que te acompañe cuando estás enfermo. Entonces, muchas veces el emprendedor, el creador de emprendimientos, genera soluciones a problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. El otro día, no lo voy a nombrar pero me decía un querido amigo de la ORT, dice, ¿vos sabías que a pedido ya hubo un comité que le dijo que no? En su primer momento. Porque le dijeron, ¿a vos te parece que va a haber alguien que va a abrir una computadora para pedir comida? Exacto. Y miren en lo que se transformó. ¿Cómo se hace para superarse ese filtro donde la primera reacción de quien te evalúa es negativa? Bueno, ahí entra a jugar mucho la motivación. Y si vas a entrar en ese camino de querer buscar un apoyo, ese sponsoreo, etcétera, tenés que estar dispuesto a golpear 10, 20 puertas para que se abra una o dos. ¿Okay? Y eso también es un poco esto de liderar tu propio camino. Sí. Muchas veces hay una tentación a dar recetas mágicas, de por ejemplo, tienes que pasar por estos pasos para lograr cierta cosa. Y muchas veces lo que estamos escuchando es la experiencia de un caso de éxito. Claro. Que ahora todos queremos ser unicornios. Sí, si vos tomaste distancia, además de todos esos libros, sí, casi que de autoayuda, ¿no? Sí, exacto. Porque creo que en realidad es muy bueno tener tips, consejos, historias que te inspiren. Claro. Pero al final de cuentas vas a ser vos el que va a tener que encontrarle la vuelta. Claro. Y eso implica que tengas que tener mucha flexibilidad y apertura para fracasar también. Otra pregunta cantada, Marcelo. ¿Hay edad para emprender? No hay edad para emprender. No hay edad para emprender. De hecho, conozco emprendedores que están avanzados en varios emprendimientos. Y de hecho, ahora que lo mencionás, hay una modalidad muy particular ahora que en realidad fue propuesta hace algunas décadas, pero en Uruguay lo estamos incorporando con fuerza ahora, que es la economía plateada, que es debido bueno, estamos viviendo más tiempo, el concepto de adultez y esa concepción de inactividad. Sí, el retiro activo, digamos, ¿no? Hay todo un mercado para atender de personas capacitadas, con poder adquisitivo, con ganas de seguir haciendo, y muchas veces no hay propuestas. Entonces esto de emprender para ese sector también implica que ese nuevo sector, vivaz y con ganas de hacer cosas, pueda llegar a ser un buen lugar para incubar emprendimientos nuevos. Sí, el propio BID está trabajando en Por eso, supuesto. ¿no? Incentivando a que personas adultas, mayores, tengan un retiro activo, porque ahí hay una capacidad intelectual intacta, o sea, todos llegamos a esa edad con aptitudes físicas e intelectuales, y el BID es uno de los institutos que está trabajando en eso. Estaba leyendo acá, por ejemplo, desde 2011 te desempeñas como consultor, docente, conferencista en planificación estratégica, y veía que estuviste, por ejemplo, en varios programas asociados a Endeavor y también en el Ceibal. Me pregunto si esto de la digitalización tan pronta que tuvo Uruguay ayuda también al emprendedurismo. Totalmente. De hecho, Uruguay hace unos años, con ciertas reformas que se hicieron, se impulsó el sector tecnológico muy fuerte.
y hoy estamos viviendo realidades que son increíbles, hubieran sido increíbles para Uruguay hace unos años atrás, con empresas tecnológicas que exportan servicios, que empiezan a tener números en las grandes, presencia en los grandes números de Uruguay, e incluso empresas extranjeras que se están instalando en Uruguay, con una salvedad. Ese es un sector, es tecnología. Hay empresas y emprendimientos muchísimos vinculados a ese sector y la tecnología es un gran impulsor para los emprendimientos. Ahora, se puede emprender a pesar de eso. A lo que voy es que muchas veces nos cruzamos con emprendedores que dicen, el sueño de la app propia. Quiero hacer una aplicación. ¿no? Ese es al final, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué problema vas a solucionar? Entonces, ¿Y Uruguay como territorio, como terreno, es fértil para emprender? Es muy fértil para emprender. En el libro tiene un pequeño capítulo dedicado a eso, porque siempre en Uruguay tenemos el pero en la punta de la lengua y ahí empezamos a tener justificaciones que son puntos de vista válidos, entre que somos pocos, en que sale muy caro, como que pagamos muchos impuestos, los precios en Uruguay son muy elevados y que eso es una gran limitante, ¿no? Un poco la invitación a esa, tener una mirada un poco más apreciativa. Bueno, el hecho de que seamos pocos no será una buena oportunidad para hacer conocer tu negocio más rápidamente o tu idea. El hecho también de que puedas conceptualizar tu idea, prepararla, mostrarla al mercado y que ese mercado te pueda decir, sí, ajusta acá, bueno, y vas iterando, como si lo estuvieras haciendo en un laboratorio, controlado. Sí. Si funciona ahí, debería poder ser muy fácil expandirlo, ¿no? Bien, y finalmente hay también un aspecto que se vincula mucho a la realidad uruguaya y es el acceso al crédito. Me parece que ahí hay como asignaturas pendientes, sobre todo cuando uno observa en la experiencia comparada que hay países que se te asocian primero, después vos sos exitoso y también el Estado termina siendo exitoso porque parte de los dividendos van directamente para el Estado, pero hay allí un proceso de incubación mucho más fuerte. ¿Cuáles son en todo caso aquellas debilidades que encontrás en Uruguay para emprender? Porque vos decís, tengo una muy buena idea, pero plata no tengo. Uruguay ha avanzado mucho con organismos, esfuerzos de organismos que tanto estatales como del sector privado que impulsan a generar nuevos emprendimientos. Muchos de ellos son con capital, incluso tienen presencia en el interior. También van a ayudarte a hacer networking, van a capacitarte. Sin embargo, estoy de acuerdo de que más allá de que estos organismos están haciendo un muy buen trabajo, hay oportunidades para que Uruguay se pueda transformar en una plataforma real de impulso de emprendedores. Y una de las cuestiones que hay que mejorar en ese sentido es justamente el acceso al crédito de riesgo. Sí. Un emprendimiento muchas veces no tiene todas las respuestas, incluso si es un emprendimiento innovador, necesita ese capital de riesgo que le permita mostrar al mercado y ver cuál es la respuesta, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una oportunidad para generarnos como más una plataforma, ¿no? Porque después está aquel sueño de decir, bueno, vendo el auto como primera cosa, vendo la casa. Hay gente que ha hipotecado su casa. Por supuesto. Y le ha ido bien, otra no tanto. Mencionás aquí en el libro, por ejemplo, un dato que es llamativo, pero que también debería hacernos abrir los ojos. En Latinoamérica y en el Caribe, el 45,6% de las personas cree que el temor al fracaso puede ser el principal obstáculo para iniciar un negocio, un emprendimiento, ¿no? Exacto. Eso se mantiene así. Eso se mantiene así, son las estadísticas que se están manejando a nivel latinoamericano. Claramente son números que están siendo revisados por el efecto de la pandemia. Claro, sin duda. Pero igualmente, intuitivamente uno puede llegar a pensar de que es así, ¿no? Sí, a propósito de intuición. Decís, para emprender los datos objetivos ayudan, pero la intuición, la suerte y esa sensación de oportunidad juegan un rol fundamental. Hay que soñar. Y eso un poco exactamente, y eso tiene que ver un poco con cómo hago yo para apostar en alguien que me está diciendo cosas que están basadas en su intuición, ¿no? Sí. Y creo que tenemos oportunidad para empezar a creer un poco más en esas intuiciones y en estas personas que se animan a soñar, ¿no? Cómo vender lo intangible, por ejemplo, ¿no? Claro. La experiencia, eso que también tanto se... Después decís, por ejemplo, los emprendedores juegan un papel crucial. Esto me pareció relevante. Los emprendedores juegan un papel crucial en la transformación de las sociedades de ingresos bajos caracterizadas por la productividad reducida. ¿Cómo se incorpora el concepto ahí? Podemos ver los números. En Uruguay las 205.000 empresas micro, pequeñas y medianas brindan el 68% del empleo privado. Eso es un número que evidencia esta importancia, ¿no? en términos económicos. También es cierto que muchas veces el emprender es la única salida.
cuando el mercado formal te exige otras cuestiones. Entonces ahí se abre otra brecha que me parece importante que se pueda seguir desarrollando, que es apoyar a aquel que quiere emprender, pero que emprende por necesidad. Claro. Que es diferente al que emprende porque tiene una idea, tiene ese otro empuje. Ajá. Es más difícil, pero de nuevo, si esto se transforma en una plataforma para ese emprendedor, como en su momento se hizo con el sector tecnológico, deberemos poder empezar a ver cambios en ese sentido, ¿no? Notable. Marcelo da Costa Porto, muchas gracias por estos minutos. Aquí ¿habías estado en el Nirvana ya? No había estado todavía, así que... a ver, primeras impresiones, como se dice. Bueno, cuando llegamos fue algo maravilloso. Y como, lo primero fue, bueno, qué lindo todo esto, ¿no? Luego fuimos recorriendo las instalaciones y nos encontramos con lugares maravillosos. Sí. De hecho, terminado acá, ya está pronto el mate para salir a recorrer el parque. Por supuesto. El día espectacular que nos tocó. ¿Cuántas ideas habrán nacido aquí, en este espacio? Sí, luego vamos a hablar con la gerente a ver cómo fue, porque si son 80 años hay historia familiar en, pero desde en luego, esta empresa, así que... hay, y te aseguro que son maravillosas. Sí, muchas gracias. Gracias, Daniel. Marcelo da Costa Porto estuvo en estas charlas de hotel aquí en el Nirvana.